amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video número 10 de su canal JIS Capacitación de la serie de Estadística en Excel. Los saluda su amigo Josafat Ibáñez y lo que vamos a hacer en este video es calcular el error muestral de una muestra. Sin más preámbulo, vamos a nuestro archivo que hemos preparado para trabajar. Bueno, aquí tenemos el problema. Dice, determine el error muestral de la muestra del peso de la población adulta de Texcoco con un nivel de confianza del 95%. El error muestral lo vamos a calcular con esta fórmula. Sería la z de alfa sobre 2 de la desviación estándar de la muestra entre el tamaño de la muestra. Tenemos aquí la muestra con 67 datos del peso de la población adulta de Texcoco. El dato que nos da, bueno, como la fórmula nos dice, el primer dato que tenemos que conocer es la z, la probabilidad acumulada. Entonces vamos a calcular esta z. El problema nos está dando el dato del nivel de confianza, que sería 95%. Si lo escribo en formato de número sería 0.95 o multiplicar este por 100 tendríamos ya el 95%. Para calcular la z yo necesito conocer el alfa. El alfa va a ser igual a 1 menos el nivel de confianza. Entonces aquí en la parte de arriba voy a poner 1 menos el 0.95. Y tenemos un alfa de 0.05. Como voy a calcular para alfa sobre 2, aquí voy a dividir este 0.05 entre 2. Y ya la f de z pues sería esta alfa sobre 2 más este nivel de confianza, que sería 0.975 o probabilidad acumulada. Bueno, para obtener la z yo puedo usar las tablas de la distribución normal y buscar ahí este valor y ver cuánto corresponde en el eje horizontal y en el eje vertical y sumar esos dos valores. En este caso no lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer solamente con la función de la distribución normal estándar inversa de Excel. Pero si ustedes quieren ver cómo se hace con tablas, pues pueden ir al video número 9 de nuestra serie y ahí explicamos cómo calcular la z de alfa sobre 2 con tablas. Aquí para calcularlo con funciones de Excel le voy a dar igual simplemente, le voy a dar dist, y me aparece en todas las distribuciones que tiene aquí Excel. Voy a buscar la distribución normal estándar inversa, que todavía no me aparece. Le voy a dar punto norm y aquí me aparece distribución normal estándar inversa, abre paréntesis, y sería colocar aquí la f de z o la probabilidad. Y para un nivel de confianza de 95% tendríamos una z de 1.96. La desviación estándar también la voy a calcular con la función desbest m de Excel. ¿Por qué m? Porque estoy hablando de una muestra, no de una población. Y voy a seleccionar todos estos datos que tengo aquí señalados, que serían los datos del peso de la población que he capturado en esta muestra. Y ahí tengo una desviación estándar de 17.32. La n pues va a ser igual a 67, ya lo vimos, pero lo voy a hacer con la función contar y voy a seleccionar todos los datos y efectivamente me está determinando un valor de 67. ¿Por qué lo hice con contar? Para que ustedes observen cómo pueden ustedes determinar el número de datos que tiene una muestra si tuvieran una base de datos muy grande. O sea, sin necesidad de estar contando o sin riesgo de equivocación, pues contar me dice exactamente cuántos datos existen. Entonces, con esto yo ya tengo todos los datos que requiero para aplicar la fórmula del error muestral. Ya simplemente lo voy a hacer, le voy a dar igual, me pide primero la z de alfa sobre 2, que sería 1.96, y me dice que eso lo voy a multiplicar por el cociente, abro paréntesis, de la desviación estándar entre la raíz, lo voy a hacer con la función raíz de Excel, de el tamaño de muestra. Y ahí lo tenemos. Cierro dos paréntesis y me da un error muestral de 4.15.
Bueno, pues sería todo en este video, amigos. Si les gustó el video, les pido que se suscriban al canal, por favor, o que le den un me gusta en la parte de abajo. Hasta pronto, que estén muy bien.